Muy bien, vamos a ver integración por partes. Para eso primero observaremos la fórmula de la integración por partes. Y aquí la tenemos: integral de la función u por la diferencial de v será igual a la función u por la función original v, o sea la integral de dv, menos la integral de v, que es la función original de la diferencial de v, por la derivada de v o diferencial de v. Bueno, para eso necesitamos sacar la derivada de u, que la utilizaremos en esta parte, y necesitamos la integral de dv para ocuparla aquí y en la integral. Bueno, comenzamos con un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo número 1, integral de x e a la x. Podríamos optar por probar el cambio de variable. Si hacemos el cambio de variable, la función u que tomaríamos sería el exponente de e a la x. Entonces u es x. Derivando u sería derivada de u igual a derivada de x o diferencial de x. Recuerden que despejamos de x y en este caso ya está despejada porque de x está sola. Si sustituimos, hacemos el cambio de variables en nuestra función, sustituimos x por u. Aquí tenemos otra x, la sustituimos, y dx la sustituimos por du. Y observamos que nos queda completamente igual, lo cual no representa ninguna ventaja y no se puede realizar. Bueno, en estos casos es cuando se utiliza la fórmula de integración por partes. En la fórmula de integración por partes necesitamos identificar cuál es nuestra función u y cuál es nuestra derivada o diferencial de v. Muy bien, entonces vamos a tomar una de ellas. Por lo regular vamos a tomar la función u como la más sencilla o algebraica. En este caso tomaremos la x. Vamos a ponerlas en la parte inferior para proseguir con los pasos. Seleccionamos nuestra x como nuestra función u y vamos a seleccionar como dv a nuestra función e elevado a la x diferencial de x. Muy bien, entonces lo que nosotros debemos hacer es derivar u y debemos integrar v. Bueno, las trasladamos. Bueno, entonces aquí tenemos identificada x, que es la u, y dv es e a la x diferencial de x. Bueno, entonces la u vamos a derivarla. Muy bien, derivada de u es igual a derivada de x, ¿ok? La derivada de x es diferencial de x. Bueno, ya lo tenemos. Ahora vamos a integrar nuestra diferencial de v. Lo tenemos aquí y vamos a integrar. Bueno, como vemos aquí, la integral de e a la x de x es inmediata. Esto porque sabemos que existe una fórmula inmediata de e a la v diferencial de v, que será e a la v más c. Entonces nos dice que debemos tener e a la v y delante la diferencial de v. Como vemos, la diferencial de x es de x. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo aplicamos también en la u. Derivada de u, que sería x, es diferencial de x. Entonces la tenemos completa y podemos aplicar la fórmula de integración directa. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí será v ya integrada y aquí tendremos e elevado a la x, regresamos v a su forma original y pondríamos la c, pero no la vamos a ocupar en este momento, únicamente ocuparemos la integral sin la constante. Bueno, ya tenemos nuestros 4 elementos. ¿Por qué 4 elementos? Porque son los 4 elementos que ocuparemos en la fórmula de integración por partes. Teniendo presente nuestra fórmula de integración por partes, procedemos a sustituir nuestros elementos en ella. Entonces primero colocamos la u. La función u es esta x. Esta va al inicio.
Posteriormente va la función v. V es lo que acabamos de integrar. Y aquí lo colocamos. Después es integral de v. Nuevamente colocamos esta e a la v, que sería nuestra e a la x. Y por último, colocamos la du, que la du es la diferencial de x que obtuvimos aquí arriba. Muy bien. Entonces, en integración por partes ya tenemos la primera sección, y lo que vamos a hacer ahora es en la segunda sección, el menos integral, hacer la integral señalada aquí. ¿Qué podemos observar aquí? Bueno, podemos observar que también estamos utilizando e a la v de forma inmediata, porque tenemos e elevado a la v, que es nuestra x, y delante debe tener la derivada o diferencial de la v. La derivada o diferencial de la x es esta de x, así es que podemos escribir directamente nuestra integral, y en este paso, como es el último, ya colocaremos la constante c. Bueno, aplicamos la integración, donde tenemos x e a la x, que es la primera parte, menos integral de e a la x, que la integral de e a la x es e elevado a la x, más la constante c. Muy bien. Y ya tenemos nuestro resultado. Opcionalmente podemos sacar el término semejante, que es el factor común, que es e a la x, dejándolo en la parte exterior como e elevado a la x, y encerrado en paréntesis x, ya sin la e a la x, y este e a la x sustituido como la unidad y encerrado. Muy bien, y así tendríamos nuestro resultado, este y opcional este. Vamos a alejarlo un poco. Ya está. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Integral del logaritmo neperiano de x cuadrada diferencial de x. Bueno, lo primero es identificar nuestra función u y nuestra diferencial v. Muy bien, entonces observamos. Vamos a formar o tomar como nuestra función u nuestra fórmula o nuestra función logaritmo neperiano de x al cuadrado. ¿Por qué vamos a tomar u a la función logaritmo? Porque si la tomamos como dv, hay que recordar que no existe una fórmula inmediata para poder obtener la integral del logaritmo neperiano. Ese es el motivo. Entonces, siendo así, nuestra diferencial de v será la diferencial de x, lo que vamos a integrar. Bueno, procedemos a hacer nuestras operaciones de derivación e integración. Muy bien, tenemos nuestra función u, logaritmo neperiano de x cuadrada, y tenemos nuestra diferencial de v, que es de x. Bueno, procedemos a derivar, recordando que en matemáticas 5, fórmulas de las derivadas, cuando la función f de x es igual al logaritmo neperiano de u, entonces la derivada de la función es la diferencial de u entre u. Entonces aplicamos ese concepto. Bueno, tenemos aquí, entonces sería la derivada de u o diferencial de u es igual a, tenemos aquí, derivada de u. Bueno, aquí vamos a manejar como una u, una sub u, para evitar confusiones. U2, vamos a manejarlo así. Bien, entonces aquí sería derivada de u2 entre u sub 2. Vamos a tomarla de aquí. Muy bien, esta es la fórmula que estaremos aplicando. Entonces, derivada de u será igual a la derivada de u en la parte de arriba, donde u2 es esto que está dentro, el x cuadrada. Entonces, arriba va la derivada de x cuadrada. Entonces, u derivada de u, la derivada de x cuadrada es 2x.
Bajo esto va la u que está en el logaritmo neperiano, o sea la función u, y es nuestra x elevado al cuadrado. Ya está. Ya tenemos nuestra derivada de u, y no olvidar nuestra diferencial de x. Ya está escrita. Ahora vamos con la integración. La integración es sencilla porque al aplicar integración, la integral de v es v y la integral de x es x. Ya tenemos nuestros 4 elementos para sustituir en nuestra fórmula de integración por partes. Muy bien, podemos observar un detalle en la diferencial, en la derivada, antes de proseguir, lo cual nos ahorrará algo de esfuerzo o tiempo. Bueno, vemos que tenemos x en la parte de arriba y x cuadrada en la parte de abajo. Significa que podemos eliminar esta x con el cuadrado y nos quedaría así simplemente 2 diferencial de x entre x. Ahora sí aplicamos esto en nuestra fórmula de integración por partes. Entonces vamos a sustituir. Va la función u. Tomamos u, logaritmo neperiano de x cuadrada. Después nuestra v, que es la x. Esta x podemos colocarla al inicio. De esta manera. Recuerden que por lo regular ponemos las funciones algebraicas primero y después las trascendentes. A continuación, integral de v. V es x y la derivada de u o diferencial de u es este 2 de x entre x. Sustituimos. Muy bien. Y podemos observar aquí que x que multiplica con x que divide se eliminan ambas. X que multiplica y x que divide se van y nos queda 2 diferencial de x. Bien. Recuerden que en integración, si tenemos un coeficiente, ese coeficiente lo podemos lanzar fuera de la integral, lo cual se nos facilita aún más. Y si observamos la integral de dx, esto lo podemos aplicar y ya conocemos el resultado, porque esa misma operación, muy similar, bueno, exactamente, la aplicamos aquí. La integral de dx es x. Entonces ponemos nuestro valor y nuestro resultado será x logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 2 integral de dx es la x. Muy bien, y aquí tenemos nuestro resultado de la integral. Bueno, espero que estos ejemplos les sirvan de apoyo para futuros ejercicios. Es todo.